Vas a comprarte una casa, vas a comprarte una vivienda, necesitas financiar con una hipoteca algún proyecto que tú tengas, pues a partir de ahora, a partir del 16 de junio de 2019, se aplica la nueva ley hipotecaria. Ha habido muchos problemas en estos últimos años sobre las hipotecas, los hemos visto, los hemos sufrido, las cláusulas suelo, los desahucios por falta de pago de las hipotecas, las injusticias de los bancos, las daciones, etc. La nueva ley hipotecaria viene a resolver parte de estos problemas, pero no todos. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. El Parlamento Europeo dictó en 2014 la Directiva 2014-17 de la UE. Esta directiva venía a intentar garantizar a todos los consumidores que hicieran créditos hipotecarios, es decir, garantizándolos con un inmueble que fuera su casa y que fuera una vivienda, que se accedía al mercado de forma justa y que no eran engañados por el banco. Procede que se aplique esta directiva, dice, a todos los créditos garantizados mediante bienes inmuebles, con independencia de la finalidad del crédito, a los contratos de refinanciación de contratos anteriores, que ayuden también al propietario a pagar de una parte de un bien inmueble. Es decir, esta directiva dice que la ley hipotecaria tiene que modificarse y tiene que adaptarse siempre que estemos garantizando con un bien inmueble a nivel familiar y seamos consumidor, no empresa, un crédito. Un crédito que da igual a qué lo destinemos. Nosotros podemos hacer una hipoteca para pagar nuestra casa y comprarla, o podemos hacer una hipoteca o incrementar la hipoteca que ya teníamos para comprarnos un coche o para montar una tienda o hacer cualquier tipo de negocio. En cualquier caso, todo entrará aquí dentro de la nueva ley hipotecaria. ¿Cuál es el alcance? ¿Esto vale para todas las hipotecas que ya existen? No, vale para todas las hipotecas que son a partir de la entrada en vigor de esta ley, que es el 16 de junio de 2019. ¿Quién paga los gastos de las hipotecas? Pues ahora ya está claro, ya no hay ninguna discusión. Según la nueva ley hipotecaria, ha resuelto todos estos problemas. El banco va a tener que pagar los gastos de gestoría, los gastos de registro de la propiedad, va a tener que pagar la notaría al notario en cuanto a la hipoteca, no en cuanto a la compraventa. La compraventa del inmueble, si lo que haces es una compraventa, esa la pagará el comprador, pero la escritura de hipoteca la pagará el banco. El impuesto de actos jurídicos documentados también lo paga el banco y tendrá que pagar su copia de la escritura al notario. El cliente solo tendrá que pagar su copia de la escritura y la tasación del inmueble. ¿Y qué ocurre si después hay una subrogación? Si después queremos cambiar de hipoteca a otro banco. En este caso, los bancos tendrán que llegar a un acuerdo. Si era una hipoteca por 10 años y se traslada al segundo año, el banco que adquiere la hipoteca tendrá que reembolsar un 20% al banco que tenía la hipoteca anteriormente de todos los gastos que ha tenido de formalización de esta hipoteca. En segundo lugar, hay también una mayor protección al consumidor. Esta mayor protección es porque hay más información. El trámite de la hipoteca no es como el que era antes. Ahora, el banco lo que tiene que hacer es entregar antes de la firma y 15 días antes de la firma al notario toda una serie de documentación, que son los documentos que se van a firmar. Los documentos informativos, que incluyen una FEIN, que es una ficha de información, una ficha especial de información normalizada que resume cuáles son los rasgos de todas estas hipotecas. El notario tendrá que citar al cliente que se va a hipotecar, que va a adquirir el préstamo, entregarle toda esta documentación y darle un plazo de 10 días para que se entere y para que le pueda preguntar al notario todas las dudas que puedan haber sobre la firma de esta hipoteca. Y después tendrá que ir una segunda vez a firmar efectivamente la hipoteca, siempre y cuando lo haya entendido todo y el notario dé fe de que lo ha entendido todo.
Con esto se evita las cuestiones de que los consumidores, al fin y al cabo, puedan decir que no tenían la información correcta o que no habían entendido lo que dicen las escrituras o lo que el notario les contó y que las cosas no son los que ellos pensaban que eran, ni los riesgos que corrían tampoco son los que ellos pensaban que corrían. Es una garantía para el consumidor, pero también es sobre todo una garantía para los bancos que ya no van a tener que sufrir una destrucción de sus hipotecas o una destrucción de los créditos que han dado por estas causas. Además, si existen cláusulas abusivas en las mismas escrituras, tanto los notarios como los registradores pueden negarse a inscribirlas, de manera que no tendrían efectos porque las hipotecas se inscriben en el registro de la propiedad. Y si ellos consideran, los mismos registradores o los mismos notarios, que existen cláusulas que no son correctas, también pueden declararlas ellos mismos nulas, de pleno derecho, sin necesidad de ir al banco. Es obligatorio crear una entidad específica para resolver litigios, para resolver cuestiones que lleven problemas sobre la interpretación de estas cláusulas si surgieran. Será una forma de desatascar a los juzgados. Seguidamente, la amortización anticipada. Lo hace muy poca gente, pero alguna gente sí que prefiere intentar ir pagando la hipoteca cuando tiene un poquito más de dinero y entonces adelantar algo de sus cuotas para ir rebajando su cuota mensual. Y aquí pues había unos pactos que se realizaban entre el cliente y en cada hipoteca se pactaban cuáles eran los recargos por pagar anticipadamente. La razón es que si pagas anticipadamente el banco pierde intereses que le vas a pagar en 10 años, en 15 años o en 40 años y entonces había unas comisiones. Así que en una hipoteca tipo variable se establecen por ley unos máximos. El 0,25% de la parte que se liquide anticipadamente en los primeros 3 años de vida del contrato, el 0,15% si es en los primeros 5 años del contrato y después 0. Y en una hipoteca fija es el 2% durante los primeros 10 años del contrato y el 1,5% durante el resto del contrato. También hay más libertad para cambiarse de banco. Actualmente, si teníamos una hipoteca y luego teníamos alguna oferta de algún otro banco que nos ofrecía unas mejores condiciones o un interés especial que fuera un poco mejor, nosotros podíamos cambiarnos de banco. Podíamos hacer que este banco nuevo hiciera una oferta vinculante al banco en el que tenía nuestra hipoteca y entonces nuestro banco se veía obligado a hacer esta subrogación. Actualmente se da una prerrogativa al banco y es que nuestro banco puede contraofertar una oferta igual o mejor y entonces no tiene la obligación de hacer esa cesión de la hipoteca. También hay algo a favor de los bancos en esta ley. Una de las cuestiones más importantes y una de las cuestiones más relevantes es el plazo. El plazo de impagados. Anteriormente, con el impago de 3 cuotas, el banco podía normalmente iniciar un proceso de ejecución, salvo que vosotros hubierais pactado que podíais suspender los pagos por alguna de las cuestiones durante X tiempo al mes. X tiempo durante la vida de la hipoteca. Había distintos bancos que ofrecían esa posibilidad. Si te va mal, pues suspende el pago de la hipoteca durante 6 meses. Y había unos plazos máximos que se establecían. Eso puede seguir haciéndose, la suspensión del pago, pero para obligar a ejecutar, el banco ya no te puede ejecutar si no has pagado 3 cuotas. Ya no puede intentar la liquidación de la hipoteca si no has pagado 3 cuotas. Sino que ahora, si tú has firmado una hipoteca por 10 años, porque la ley habla de plazos que pueden ser más largos, pero dice, si durante la primera mitad del plazo de tu hipoteca, si has firmado durante 10 años, entonces hablamos de 5, necesitarás que haber impagado al menos 12 cuotas, 12 mensualidades, o haber impagado un 3% del capital total de la hipoteca. Si ya has pagado esos primeros 5 años, durante la segunda mitad del plazo, cuando ya habrás amortizado buena parte de los intereses que el banco va a cobrar, porque es importante que tengas un matiz, durante las primeras cuotas, durante los primeros años, si tú tienes una hipoteca de 1.000, el capital que vas a ir pagando van a ser 200 euros y lo que vas a ir pagando al banco de intereses son 800 euros. Son los primeros años que son bastante más rentables para el banco que para ti, porque el volumen de deuda es más grande y el interés en
nominal es más grande. Entonces en la segunda mitad serán necesarias que haya un impago de 15 cuotas o bien un 7% del total. También, en caso de intereses de demora, los intereses de demora pueden ser de un máximo de 3 puntos del interés que se haya pactado, un 3% del interés que se haya pactado. Anteriormente se podía pactar un interés de demora mucho mayor, incluso que fuera el doble del interés legal del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de las cláusulas de las hipotecas, aunque muchas de estas cláusulas de intereses de demora, aunque se estableciera un límite máximo del interés de demora, acababa siendo mucho. También hay limitaciones a los productos vinculados. El banco ya no te puede decir, bueno, yo te doy una hipoteca, pero además de darte la hipoteca me contratas al mismo tiempo una serie de productos, un seguro de vida, que tienes que contratarme obligatoriamente por si te mueres, que yo pueda recuperar del seguro de vida el dinero que me debes. Tienes que contratarme pues un seguro de hogar, dice, porque si yo te llevo el seguro de hogar y tu casa se quema, el primero que cobre soy yo, ¿vale? Y pagas así la hipoteca. En definitiva, una forma en la que los bancos se cubrían a sí mismos sus posibles pérdidas y además te sacaban a ti un dinero por contratarte todo este tipo de pólizas. Ahora los bancos ya no pueden exigir este tipo de seguros, salvo estos dos que os he dicho, pero vosotros tenéis la libertad de contratarlos con quien queráis, no con el mismo banco. Podéis ir al mercado y buscar un seguro de daños o un seguro de vida para cubrir estas necesidades, pero que puede ser cualquier otro y no necesariamente el mismo banco. Sí pueden hacer los bancos ofertas de seguros, ofertas de productos alternativos, diciendo, bueno, pues te voy a rebajar medio punto, te voy a rebajar una décima de punto si me contratas determinados productos, pero en ningún caso tienen que ir vinculados o pueden ir vinculados a la concesión de la hipoteca. Ya no hay cláusula suelo, el 0%. Si los intereses bajan y se trata de una hipoteca tipo variable, entonces no hay cláusula suelo y se puede llegar a pagar un 0% de intereses. Lo que ocurre es que los bancos están empezando a pactar intereses de tipo fijo. Y finalmente, sobre la tasación, es obligatoria tener una tasación, pero normalmente antes el banco te decía, oye, ¿quién va a tasar y va a ser mi tasador? Ahora el cliente puede elegir el tasador y no tiene que ser necesariamente una sociedad que impongan los bancos, puede ser una persona física. La tasación es a cargo del cliente y él es quien elige al tasador y quien lo paga. Alternativamente y al mismo momento se regulan una serie de tasadores oficiales y evidentemente no puede tasar cualquiera. Yo no soy tasador, mi amigo no es tasador, aunque puedo tener un amigo tasador oficial y entonces en ese caso sí que valdría esa tasación de ese amigo tasador oficial siempre que forma parte de las entidades normalizadas y reconocidas para poder hacer tasaciones que sean aceptadas. ¿Qué es lo que no ha regulado la ley hipotecaria? Pues una de las cuestiones más importantes que han quedado pendientes, la dación en pago. Cuando tú no puedes pagar la hipoteca, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo? Que al final el banco te decía, bueno, pues hacemos una cosa, dice, vamos a cancelarlo, yo te valoro la vivienda y al valorarte la vivienda te la recompro y cancelamos la parte de crédito que corresponda. El caso que se daba en la crisis era que tú habías comprado una vivienda que cuando la compraste valía 100. Esa vivienda después de la crisis valía 60 y tú habías hecho una hipoteca de 80. Debía 70. Entonces el banco lo que te decía es, bueno, pues esta casa vale 60. Y como vale 60, dice, me debes 80, bueno, pues dame la casa, pero me sigues debiendo el resto. Me sigues debiendo 10 o 20. Así que hemos liquidado, yo me he quedado en la casa y me sigues debiendo dinero. Esta es una situación que la ley hipotecaria no ha solucionado, que la ley hipotecaria debería haber entrado de una forma clara. Es evidente, es un negocio entre el banco y el consumidor. El banco es el que tiene más asesoramiento, el banco es el que hace las previsiones de futuro. Y sin un negocio en los que están los dos, va mal y pierden, deben de perder los dos. Si la casa por la que han dado un crédito de 100 vale hoy 50, es evidente que el valor de la garantía se ha deteriorado porque así lo ha dicho el mercado y es del mercado. Y por tanto, también el banco debe perder.
Esto es la gran asignatura pendiente de la ley hipotecaria. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla y si tienes algún tipo de comentario o cuestión que quieres que te resolvamos más en concreto, ponlo en tus comentarios y te contestaremos lo antes posible.